Muy buenos días. Gracias a Dios por este nuevo día que podemos reunirnos. Les invito a que tomen sus lugares, que nos pongamos de pie. Vamos a comenzar la reunión con una oración y alabando a nuestro Dios. Padre bendito, te damos honra y gloria, Señor. Gracias porque tú provees, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, tú nos guías, Dios. Cada mañana al despertar podemos venir a ti. Sabemos que tú estás, que tu presencia está con nosotros, Señor, que tu Espíritu está con nosotros, Señor, y que tú nos escuchas, Padre. Nos escuchas, pero también nos hablas, Dios, y nos muestras el camino que quieres que sigamos, Señor. Nos muestras cómo quieres que actuemos, Dios, cada día, Señor. Padre bendito, que podamos ser esos hijos, Señor, que te sirven. Esos hijos, Dios, que buscan tu presencia, que buscan de tu Espíritu, Señor. Y que aman, Señor, como tú nos has amado a nosotros, Señor. Porque de tal manera nos amaste, Dios, que has enviado a tu Hijo Jesús, Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy estamos aquí, Señor, porque escuchamos el mensaje, porque escuchamos tu evangelio, Padre, tu evangelio bendito, y te conocimos, Padre bendito, porque tú nos buscaste, Señor. No permitiste que nos quedáramos, Señor, en el olvido, en nuestros pecados, Señor, sino que te revelaste a nosotros, Señor, y abriste nuestros ojos, Padre, para que te pudiéramos ver y pudiéramos recibir tu bendita salvación, Dios. Y hoy estamos aquí, Señor, agradecidos, Padre, deseosos de alabarte, Señor, porque sabemos, porque hemos probado, Señor, las mieles de la salvación, porque hemos probado de tu Espíritu Santo, Señor, y sabemos que no hay nada que se compare, Padre, no hay nada igual. Señor, abrimos nuestro corazón a ti, Señor, te entregamos toda nuestra alabanza, Dios, en este día, Padre bendito, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Padre. Gracias, Dios. Estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, me llenaste de gozo, me inundaste de paz, mi lamento cambiaste y me hiciste danzar, mi silicio rompiste, ahora puedo cantar. Mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor. Soy libre de aflicción y tu perdón hizo nacer en mí una nueva canción desde mi corazón. Cuando estaba en angustia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, me llenaste de gozo, me inundaste de paz, mi lamento cambiaste y me hiciste danzar, mi silicio rompiste, ahora puedo cantar. Mi corazón agradecido
agradecido está por tu bondad, Señor. Soy libre de aflicción y tu perdón hizo nacer en mí una nueva canción desde mi corazón. Mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor. Soy libre de aflicción y tu perdón hizo nacer en mí una nueva canción desde mi corazón. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, me llenaste de gozo, me inundaste de paz, mi lamento cambiaste y me hiciste danzar, mi silicio rompiste, ahora puedo cantar. Mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor. Soy libre de aflicción y tu perdón hizo nacer en mí una nueva canción desde mi corazón. Mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor. Soy libre de aflicción y tu perdón hizo nacer en mí una nueva canción. Mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor. Soy libre de aflicción y tu perdón hizo nacer en mí una nueva canción desde mi corazón. Mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor. Soy libre de aflicción y tu perdón hizo nacer en mí una nueva canción desde mi corazón. Gracias por llamarme de la multitud. Gracias por salvarme. Has sido tan fiel, has sido tan bondadoso. Honra y poder, gloria a tu santo nombre. ¿Cómo agradecer que tu gracia nunca cambia? Has sido tan fiel, has sido tan bondadoso. Mi gran bendición, siempre cuidas tú de mí. De tinieblas a la luz, en tus brazos me trajiste.
sido tan fiel, has sido tan bondadoso, honra y poder, gloria a tu santo nombre, cómo agradecer que tu gracia nunca cambia, has sido tan fiel, has sido tan bondadoso, tan fiel, tan bondadoso, tan has sido tan fiel, has sido tan bondadoso, honra y poder, gloria a tu santo nombre, cómo agradecer que tu gracia nunca cambia, has sido tan fiel, has sido tan bondadoso, bondadoso. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Por habernos rescatado. Sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros, en los
por siglos mil, brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Y cuando en Sion por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Amén. Gracias, te amo, Señor. Porque sabemos que tú nos amas, Dios. Señor, que tengamos siempre presente el momento en el que tú nos rescataste. Y que veamos de dónde nos has rescatado, Señor. Tú eres siempre fiel, Dios, y sabemos que seguirás obrando en nuestra vida, Señor. Nos seguirás guiando, Señor. No es fácil, Padre, pero tú estás con nosotros. En cada tormenta, Señor, en cada dificultad, en cada reto, Señor, podemos confiar en ti. Si ya nos has dado el mayor regalo que es la salvación, Señor, también nos darás estos regalos, Señor. Es lo que necesitamos cada día, Padre. Tú proveerás, Señor, comida, ropa, hogar. Sabemos que podemos confiar en ti, Dios, porque tú estás con nosotros. Tu Espíritu está con nosotros, Señor, y nos ayuda a ver las cosas de diferente manera, Señor, no como algo imposible, sino como algo en lo que tú estás obrando, Padre, obrando en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, Señor, obrando para bien, para todos aquellos que te aman y que hemos entregado nuestra vida a ti, Señor. Gracias por ser fiel, gracias por amarnos y gracias por nunca dejarnos solo, Padre. Si todo cae a mi alrededor, la oscuridad cubre mi interior, tú permaneces, tú eres fuerte. Cuando el dolor
temor nubla mi visión, tú permaneces. Tú eres fuerte, confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú
adoración, toda nuestra alabanza, Señor. Toda la gloria sea a ti, Padre bendito, porque solo tú eres digno. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por salvarnos, Padre bendito, y gracias por guiarnos en esta vida, Dios. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos. Padre bendito, queremos adorarte, Señor. Queremos conocerte. Anhelamos, Señor, más de ti, Dios. Que sigamos con este mismo sentir, Padre, de adoración. Y que recibamos, Señor, tu palabra, Padre. Gracias te damos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Buenos días, bienvenidos, es un gusto verlos. Ahora me tocó orar y voy a leer una porción de Salmos 72, 18 y 19. Dice así: Bendito sea Dios el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Y Dios, ¿verdad? Así como decía aquí en los cantos, es bondadoso. Y también nada se escapa del control. Entonces, hermanos, hoy no es casualidad que estemos aquí. Vamos a orar por todas las peticiones que tenemos, y como vengan en esta mañana, la situación que traigan, Dios la conoce, pero en especial también vamos a orar por nuestro pastor, ¿verdad? Porque él ha estado batallando con su salud, y en la semana, en los pases de los días, les pido que oren todos los días por él, que siempre se acuerden, ay, tengo que orar por el pastor, que Dios lo fortalezca, que Dios haga en él su voluntad, ¿verdad? Entonces, Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Te pedimos, mi Dios, por cada una de las necesidades que tú ya conoces, Señor, y en especial por nuestro pastor. Tú sabes, tú lo formaste, tú lo conoces, Señor. Tú sabes cómo está su organismo y todo lo que él necesite, Señor. Te pedimos, Padre, que tú lo fortalezcas en tu voluntad, Señor, y en tu tiempo, Padre. Y te agradecemos porque eres un Dios que no nos deja y que siempre estás en control, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno que nos acompañan por segunda vez. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Tenemos aquí un matrimonio, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Y todos los demás somos de casa. Y ahí la pequeña Galita. Dios les bendiga. Gracias a Dios por las visitas que tenemos en esta mañana. Y algunos avisos, hermanos, que tengo para ustedes. El grupo de casa, hay algunos grupos que ya han ido terminando el programa que ellos llevaban, pero otros grupos todavía se siguen reuniendo. Entonces, depende del grupo de casa al que usted pertenezca, esté bien atento de los avisos de su grupo
y aquellos que se siguen reuniendo, es el día martes a las 7 de la noche. Y la reunión de oración que se hace aquí en la iglesia todos los jueves a las 7 de la noche, esa no se cancela, esa sigue adelante. Y también recordarles, hermanos, de la canasta de Dar Lata, gracias a Dios por los corazones, por aquellas personas que a lo mejor ven ese letrerito y se acuerdan en la semana y llegan el domingo temprano y dejan de su bendición. Créame que el Señor lo toma en cuenta. Le agradecemos a todas aquellas familias que han apartado un poco de sus finanzas para traer bendición, porque esa bendición va a llegar a otras familias. Y quiero pedirles que pongan mucha atención, y le quiero pedir a Leo si nos apoya en ir pasando enfrente, porque esta mañana tenemos un testimonio. Vamos a poner mucha atención. Que Dios les bendiga. Este testimonio es para la honra y gloria de Dios. El viernes por la tarde, Fernando León se nos puso muy malito, con temperaturas muy altas, 38, 39. Se le empezó a medicar. Bajaba la temperatura, pero no pasaba el efecto del medicamento cuando él ya estaba otra vez en 38, 39, pues en baños, en medicamento, baños, medicamentos, noche y ayer toda la mañana, hasta en la tardecita, pues ya como a las 3, pues al pediatra, hay que buscar un pediatra para que lo atienda. Su pediatra ya no estaba. Se fueron a varias partes y no encontraban pediatras. Fernando y yo pues ya estábamos muy preocupados por él, porque ya la temperatura estaba en 39, no le bajaba, no le hacía medicamento. Y un amiguito que es médico de Fernando, trabaja en el seguro, es doctor, y le dijo: córrele a la clínica 20, hay pediatras, ahí te lo pueden atender. Y pues ya nos quedamos Fernando y yo llorando por el niño. Y yo le pedí al Señor que los llevara con bien, que abriera camino, que llegaran rápido. Y gracias a Dios llegaron, entraron. El Señor es tan bueno, de veras, que yo le decía: Señor, tal vez es un capricho mío, pero ahora hay pasantes, Señor, pon un pediatra que esté ahí para que atienda a mi niño y lo estabilicen. Entrando, rápido lo atendieron, lo atendió un pasante que estaba haciendo su servicio ayer. Y para la honra y gloria de Dios, cuando lo estaba examinando el doctor, pasa un pediatra y atiende a mi niño y lo estabilizan. Y le doy gracias a Dios por esto, porque yo estuve tentada a ponerle en el grupo de mujeres que oráramos por mi niño en el día, pero dije: Señor, ¿en quién estoy confiando? ¿En quién estoy confiando sino en ti, Señor? Así es de que le doy gracias a Dios, porque ya el niño amaneció muy mejorado. Ya no hubo necesidad de baños en la noche. Su medicamento lo mantiene estable. Ya en la mañana me pidió de desayunar. Desayunó muy bien mi niño. Y le doy gracias a Dios por ello, porque pues sí nos preocupamos mucho. Y aquí es donde se ve de veras que cómo quiere uno a los nietos, cómo le preocupa a uno los nietos. Pero le doy gracias a Dios por ello y porque Él está bien. Y gracias a Dios. Gracias a Dios por la misericordia de Dios. Dios siempre fiel. Pocas personas conocen a lo mejor a veces todo el trabajo que Leo desempeña, y puedo decirles que es brazo derecho del pastor en muchos aspectos. Le damos gracias a Dios porque Él es fiel a todo lo que su sierva desempeña.
escucha su oración, escucha su clamor. Nos gozamos contigo, Leo, gracias a Dios. Vamos a preparar nuestro tiempo de ofrendas, hermanos. Si te hace falta un sobre, puedes levantar la mano para que los sugieres se acerquen contigo. Si es la primera vez que vienes, no te preocupes, no te sientas comprometido. Este es un tiempo que hacemos como iglesia. Y les pido que nos unamos en oración para darle gracias a Dios por su fidelidad. Inclina tu rostro, hermano. Dios nos escucha. Padre, gracias porque nos permites seguir adorándote. Lo hacemos, Padre, a través del compañerismo, de los testimonios, de la alabanza. Y en este momento, a través de esta oración, queremos alabarte con un corazón agradecido porque hemos visto tu bondad en todo tiempo. Gracias, Padre bendito, como dice el salmista, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y es justo esta tierra en donde tú nos has puesto, pero también nos has dado todas las herramientas y todo lo que necesitamos, Padre, para transitarla. Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Gracias, Padre, por las familias que domingo a domingo, Padre, disponen su corazón, apartan sus finanzas que vienen de ti para darlos a tu obra. Gracias, Padre, y ponemos en tus manos cualquier necesidad económica, Padre, que tú seas bendición para aquellas familias que están en alguna espera de trabajo, en alguna situación económica complicada. Hay momentos difíciles, hay vacas flacas, hay tiempos de vacas flacas, y aún ahí hemos visto tu mano. Sigue derramando bendición en toda aquella familia que lo necesite, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los sugieres van a pasar a su lugar. En orden, los pequeños pueden subir a su clase. Vamos a continuar con la predicación. Qué gusto verlos de nuevo. Es una alegría verdaderamente poder tener la oportunidad de reunirnos y adorar juntos al Rey de Reyes y tener la oportunidad de
escuchar sus palabras, sus enseñanzas y de tener también convivencia entre nosotros, compañerismo. Gracias a todos por hacer el esfuerzo, el sacrificio de estar aquí, sobre todo los que viven más lejos y a los que nos hace mucho el frío. Otra vez, bienvenidos a nuestros visitantes, a nuestros... Vamos a ir al capítulo 8 de Hechos. Si alguien nos pregunta, ¿amas al Señor? La respuesta generalmente es sí, claro que lo amo. Pero hay aquí en este título una exhortación que nos haga reflexionar y tal vez una introspección y ver si realmente le amamos desde el punto de vista del Señor y no del nuestro. Por eso es que quisimos titularle ¿Le amas? Haz tu tarea. Y ahorita a lo largo de este estudio del capítulo 8 estaremos viendo por qué decimos esto, a qué tarea nos referimos, aunque creo yo que todos la conocemos y no la mayoría, y tener muy claro también, y aunque lo conocemos, pero tenerlo siempre presente delante de nosotros, que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y creo que como siervo, como sirviente del Señor, es mi deber en ese cuidado que Él quiere que tengamos los pastores de su iglesia, asegurarnos de estar cuidando nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Si recuerdan, hay una parte de las Escrituras que nos habla de cómo es que fueron algunos con el Señor. Le dijimos, Señor, pero nosotros en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos esto y esto otro. Pero le dijo, no los conozco. Aléjense de mí. Y la frase final es muy fuerte porque dice, hacedores de maldad. Y no necesariamente estamos hablando de que hacedor de maldad es aquel que roba o mata o tiene pecados sexuales o de adicciones. No. Recordemos que nuestra desobediencia, nuestra rebeldía es algo que le entristece y que no muestra realmente que lo amamos. Por eso, si le amas, haz tu tarea. Y un recordatorio más, no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vamos al capítulo 8, desde el verso 1. En el capítulo anterior, Conrado estaba predicando como parte del mensaje que habían lapidado, que habían apedreado ¿a quién? A Esteban. Y quise recordarlo porque empieza el capítulo 8. Y bueno, cuando hablamos de Esteban, estamos hablando de un hombre dedicado realmente al Señor, a tal grado que él le costó la vida seguir al Señor, obedecer al Señor y cumplir con su compromiso, subrayo, con Él. Le costó la vida. Y dice en el 8, Saulo, obviamente con toda intención, está escrita la palabra Saulo, porque no es Pablo, es Saulo todavía, aquel que perseguía a la iglesia. Luego ya conocemos que como apóstol era Pablo.
Pablo consentía en su muerte. Estamos hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y aquí aparece de nuevo Saulo. Y Saulo, imaginemos cómo esta gente estaba derramando de su amor sobre Esteban, una vez que lo llevaron a sepultar. Pero dice en el 3, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, les pedía permiso y los tomaba cortésmente de las manos. ¿Estamos bien? Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y quise hacer énfasis en esta parte porque lo que sufría el cristianismo en aquel tiempo era algo sumamente difícil. Y vemos también la actitud de Saulo persiguiendo a la iglesia de una manera terrible, como sucedió con Esteban, y ahora lo vemos aquí arrastrando hombres y mujeres y llevándolos a la cárcel injustificadamente. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo que las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esto nos da un panorama de qué es de lo que vamos a hablar este día. Después de eso vemos la obra que hizo Dios a través de Felipe en el etíope, que nos va a dejar una gran enseñanza también. Tanto la persecución de la iglesia como lo que hizo Dios a través de Felipe con el etíope. Así que vamos al inicio, en los versos del 1 al 4. Esa persecución horrenda forzó a los cristianos a que salieran de Jerusalén y fueran a Judea y Samaria. Y debemos hacer notar que ellos, a pesar de esa terrible persecución, ellos nunca desistieron. Lo que hicieron fue obedecer, incluso dispuestos a pagar el precio. ¿Qué precio? Un precio que podía ser como el de Esteban. Y de esa manera es que se cumplía la segunda parte del reciente mandato de Jesucristo: ir por todo el mundo, hasta el último rincón
del mundo, de la tierra, y llevar el evangelio a toda criatura, que es lo que conocemos nosotros como la gran comisión. Así que la persecución ayudó a la difusión del evangelio y a que esa gran comisión se cumpliera. Empezara a cumplirse, porque hasta la fecha todavía el Señor espera que los creyentes, que sus hijos, que su iglesia disperse, propague el evangelio glorioso. Vemos que el sufrimiento de los creyentes traía grandes resultados para Dios. Continuamos con la primera parte, el primer texto del 1 al 4 y del 4 en adelante, como la persecución, mencionábamos, obligó a los creyentes a dejar sus hogares. Podemos imaginarnos esto, hay persecución y entonces yo me estoy viendo obligado a cambiarme de ciudad, a cambiarme de lugar, mover a mi familia. Y ellos estaban dispuestos a esto. Por eso decimos que esa persecución obligó a los creyentes a dejar los hogares en Jerusalén por temor, y también el Señor usando esa dispersión para dispersar el evangelio también. Porque a que dejaran sus hogares se sintieron obligados, comprometidos, pero también a llevar el evangelio con ellos. ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que a ellos los empujaba? ¿Qué es lo que a ellos los motivaba? ¿Por qué esa disposición tan grande, ese compromiso tan fuerte? ¿Era por su fe? ¿Los motivaba su amor? El catalizador de ellos era la gratitud a Dios, su amor, su fe. Eso era lo que los movía. Y tenemos que preguntarnos si a nosotros también nos mueven estos factores. A menudo podemos sentirnos incómodos o hasta molestos antes de mudarnos, a veces hasta dentro de la misma ciudad. No es muy común que una gente que dice me tengo que cambiar y empieza a tener que empacar y a empezar a hacer todos los trámites que se necesitan y ver dónde es y la casa y el viaje y los muebles y demás, se sienta así como muy contento. Puede haber algunos casos que sí, sobre todo cuando vas a una casa propia y demás. Sin embargo, sabemos que implica un trabajo. Así que quizá no anhelemos esta experiencia de cambiarnos, o como ellos que tuvieron que estarse cambiando en diferentes ocasiones, y no porque querían, sino obligados por las circunstancias, por esa terrible persecución. Y eso me hace recordar cuando nosotros nos mudamos a Tijuana, que entre otras cosas y situaciones que teníamos que hacer, pues también no éramos bien recibidos por algún grupo de personas que conocíamos aquí, y teníamos la inquietud de qué iba a pasar con eso. Sin embargo, el Señor tenía su plan. Él puso el querer como el hacer. Él abrió las puertas, Él proveyó, y aquí estamos a punto de cumplir 30 años sirviendo en esta comunidad, en esta parte de su iglesia. La incomodidad, los retos que se nos presenten, puede usarlos Dios para bien en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como se refina el oro, así nos refina a nosotros. Nos pone en el fuego y después de cierta temperatura que se hace líquido el oro, suben las impurezas y entonces el artesano puede quitarlas. Es así como funciona la incomodidad y los retos, el dolor y el sufrimiento en nuestra vida. El Señor lo usa para refinar o purificar nuestras vidas. Porque Dios puede trabajar en nuestras vidas a través de los sufrimientos. Así que la próxima vez que te sientas tentado a quejarte de la incomodidad o del sufrimiento,
de las circunstancias, incluso dolorosos, creo que es bueno hacer una pausa, detenernos y preguntarnos si a lo mejor Dios está preparándonos nuestra vida para una misión especial. Por lo menos en nuestro caso así fue. Mi esposa, mis hijos y yo pasamos por circunstancias difíciles desde el punto de vista humano, pero Dios en su misericordia, fiel como siempre, siempre nos sostuvo, siempre nos proveyó, siempre a pesar de la prueba difícil, siempre nos levantó, siempre nos sostuvo y aquí estamos todavía. Y por eso quiero darle gloria a su nombre. En el verso 5, podemos ver ahí en sus Biblias, en el verso 5, no se refiere a Felipe, no se refiere al apóstol, sino a un judío, uno que era de habla griega, pero que era lleno de fe y del Espíritu Santo. Era uno de esos 7 diáconos que se escogieron, si recordamos, para servir a las mesas, para servir a las viudas, para distribuir los alimentos entre ellas, para repartir en la iglesia, que lo estaban haciendo al principio los mismos apóstoles. Este Felipe fue uno de esos, junto con Esteban también y otros que hemos mencionado. También vemos que había ahí 3 regiones que se mencionan, 3 principales: Galilea, Samaria y Judea. Galilea estaba al norte, Samaria estaba en el centro y Judea estaba al sur. La ciudad de Samaria llegó a ser la capital del norte del reino de Israel en los días del reino dividido antes de la conquista de Asiria, en los años 722 a.C. Durante esa guerra, el rey asirio llevó muchos cautivos, y es muy importante esta información para saber nosotros quiénes eran los samaritanos y por qué había esa pugna con los judíos entre ellos dos. Durante la guerra, el rey asirio llevó a muchos cautivos, dejando solo a los más pobres y repoblando esas tierras con extranjeros. Estos extranjeros, con toda esta gente, unos y otros, contrajeron matrimonio con los judíos y quedaron de ahí, por un lado, judíos puros, pero también los judíos puros del reino del sur de Judá menospreciaban porque veían a los samaritanos como de media casta, y eso provocaba un odio mutuo entre ellos. Es importante ver esto porque ir a Samaria no era sencillo. Si recuerdan, el Señor fue de alguna manera observado cuando estaba hablando con la samaritana. Pero Jesús, a pesar de estas situaciones críticas que había y el odio entre los judíos y los samaritanos, Jesús, veamos el amor y la misericordia del Señor, Jesús fue a Samaria y además envió a sus discípulos a que evangelizaran ahí. A él no le importó esas diferencias, él lo que quería es que conocieran el evangelio. Vemos ahí del verso 7 en adelante cómo es que Jesús expulsó muchos demonios durante su ministerio terrenal. Y los demonios, como sabemos, o espíritus malignos, como se les conoce también, eso los controla Satanás, los controla el enemigo. Quizá son ángeles caídos que se unieron con Satanás en su rebelión contra Dios. Pero vemos, hablando del poder de Dios, la misericordia de Dios y cómo usa Él a los que creen en Él y los siguen fielmente, porque sordos, mudos, ciegos, enfermos, sanaban cuando espíritus inmundos salían de ellos. Y también esos espíritus
tientan a la gente para que peque. Pero a pesar del poder que tienen, no pueden leer nuestra mente, no conocen nuestros pensamientos porque no son omniscientes, no son omnipresentes. Los demonios son reales y siempre están activos, pero Jesús tiene toda la autoridad sobre ellos y esa autoridad, y gloria a Dios por ello, Él la delegó a sus seguidores. Así que sus seguidores, cuando decían en el nombre de Jesucristo, no era nomás una frase, era con la autoridad que Dios me ha dado y en su nombre, fuera. Y así es como esos espíritus inmundos salían y los sordos y los ciegos y los cojos y los enfermos sanaban. Pese a que permite el Señor que Satanás obre en nuestro mundo, el que tiene el control total es Él. El Señor Jesús, nuestro Padre, nuestro Rey, es el que tiene el control. Y su poder echa fuera demonios y puede terminar con la actividad destructiva en las vidas de las personas. Y nosotros sabemos que Dios, cuando te rescata de la antigua forma de vivir, empieza a purificarte, a transformar tu vida. Empieza una santificación progresiva. Y algunas cosas a las que estábamos aferrados, que no le daban gloria y nos perjudicaban a nosotros y a los que estaban alrededor, el Señor las va sanando, las va echando fuera y nos va transformando. Él puede hacer que deje de obrar en las vidas de las personas. Al final, Satanás y sus demonios van a ser confinados para siempre y van a terminar su obra maligna en el mundo, como podemos ver en Apocalipsis 20. Pero volvamos al capítulo del 9 al 11, que debes tenerlo allí a la vista. En el tiempo de la iglesia primitiva había magos, hechiceros, que abundaban, pero además tenían una gran influencia, porque hacían maravillas, sanidades, incluso exorcismos, y practicaban la astrología. Quizá pudieron haber sido trucos de ellos, porque dice la palabra que los engañaban a los demás, o que hayan recibido algún poder de Satanás. Y luego se menciona el nombre de Simón, hablando de esto mismo, que hizo muchas maravillas, que era uno de estos que estamos mencionando, hacía maravillas al grado de que algunos pensaban que podía haber sido el Mesías. Pero sus poderes no venían de Dios, como podemos ver en los versos del 18 al 24. Porque él quiso incluso comprar el don del Espíritu Santo. Y si vamos a los versos del 14 en adelante, vemos que a fin de descubrir si los samaritanos de los que hablamos hace un momento eran verdaderos creyentes, si se habían convertido y eran auténticos, genuinos creyentes, enviaron a Pedro y a Juan con toda la autoridad. Fueron a investigar. Los cristianos judíos, incluso los apóstoles, dudaban todavía, tenían sus dudas en cuanto a los gentiles, es decir, los que no eran judíos, y también, como ellos les llamaban, los medio judíos, dudaban de que pudieran recibir al Espíritu Santo. En otras palabras, creo yo que ellos pensaban que eso solamente Dios lo había provisto para ellos. No fue hasta que Pedro tuvo la experiencia con Cornelio, si recordamos, y lo vamos a mencionar en el capítulo 10, que los apóstoles se convencieron por completo
que el Espíritu Santo de Dios era ¿para quién? Para todos. Y en la actualidad sigue siendo. Si tú no estás seguro de tener el Espíritu Santo de Dios, debes sentirte seguro de que el Señor te lo puede dar como un don, porque es un regalo de Dios. Y vas a notar que lo tienes, porque entonces va a haber fruto en tu vida. Porque por sus frutos los conocerán. Pues sí, pastor, pero ¿cuáles son esos? La palabra de Dios nos dice, ¿quieres ver si está esto en tu vida? ¿O quieres saber si alguien realmente es un creyente genuino? Por sus frutos lo conoceréis. Y fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, bondad. ¿Me falta alguno? Gozo, que a veces no lo reflejamos, pero nos los dio como fruto del Espíritu. Así que decíamos que mandaron a Juan y a Pedro para ver qué estaba pasando con ellos, y ya finalmente se dieron cuenta que el Espíritu Santo de Dios era para todos. Y hay algo aquí muy importante que tal vez te sorprenda recordarlo, si es que no lo sabías, escucharlo, porque fue Juan el que preguntó si podían mandar fuego del cielo para que descendiera y destruyera una aldea que los había rechazado. Obviamente esto era algo que el Señor no habría aprobado, por supuesto, pero podemos ver el celo que ellos tenían por el reino, por la obra del Señor, por la causa. Y tenemos que preguntarnos si nosotros tenemos ese celo. No para preguntar si queremos que venga fuego del cielo para que consuma a aquellos que nos rechazan, por supuesto que no, pero sí tenemos que tener presente ese celo y aprender de él. Ahora Pedro y él, Juan, muy obedientes, subrayo la palabra, muy obedientes, fueron a los samaritanos cuando había pugna y había diferencias. Y tal vez hasta riesgo podía haber habido si se odiaban. Ellos, Pedro y Juan, fueron obedientes, fueron a los samaritanos y no nomás fueron, oraron por ellos. ¿Hacemos esto nosotros con los que tenemos a veces algunas diferencias? Después podemos ver sobre el ministerio de Felipe que para escapar de la persecución en Jerusalén, Felipe huyó a Samaria, donde él continuó predicando el evangelio, y mientras él estaba ahí, un ángel lo condujo. Y es muy importante esta historia, esta parte de la historia, porque nos enseña obediencia, porque nos enseña qué es lo que ocurre cuando nosotros nos sujetamos al Señor y obedecemos y hacemos lo que Él dice. Como hablando de la gran comisión, hablando de sujeción, de obediencia, de fidelidad al Señor, qué cosas tan maravillosas ocurren. Porque cuando él huyó para allá, estando ahí, un ángel lo condujo al etíope. Si se acuerdan, imagínense, él estaba muy a gusto, todo estaba muy bien, era exitoso su trabajo en el evangelio, y de repente el Señor le dice: vete al desierto. Pero Señor, yo estoy muy a gusto aquí, mira, tengo bonita cama, tengo comida y todo. ¿El desierto quieres que vaya? Sí, al desierto. Ve allá y allá te vas a encontrar a un etíope. Un etíope estaba en camino entre Jerusalén y Gaza. Y este era un funcionario que se convirtió al cristianismo. Y antes de seguir a Etiopía, el Señor trajo el evangelio a su vida. Él no conocía al Señor, pero buscaba agradarle de alguna manera, y ahorita vamos a ver por qué. Pero él se convirtió al cristianismo gracias a la obediencia de un hombre que, estando cómodo, quiso obedecer e ir a un lugar donde estaba incómodo para obedecer al Señor, y el Señor lo usó
con poder con este hombre que venía de lejos. Así que Felipe, luego de predicar en todas las ciudades, menciona un lugar, Azoto, que era una ciudad filistea, y se fue a Cesarea. En los versos del 15 al 17 vemos que este era un momento crucial, ¿por qué no decirlo así?, en la extensión del evangelio y el crecimiento de la iglesia. Es muy importante todo este capítulo, porque gran parte de él nos habla de que el Señor quiere llenar estas sillas que están aquí. Y necesitamos nosotros tener comunión con aquellos que ocupan estas sillas y no están ahorita aquí, o hacer la tarea que el Señor nos ha encargado para que el Señor traiga a todos aquellos que ha designado que pertenezcan a este lugar. Así que este era un momento crucial en la extensión del evangelio y el crecimiento de la iglesia. Los apóstoles Pedro y Juan tuvieron que ir a Samaria, un lugar que no para muchos no era muy agradable ir, pero ellos fueron para evitar que este nuevo grupo de creyentes no se separara de los otros creyentes. ¿Qué era lo que nos movía a ellos? Su interés por buscar y contribuir para la unidad de la iglesia. Y nosotros debemos preguntarnos si cada día nosotros tenemos presente la unidad de la iglesia, para que la iglesia sea testimonio para todos aquellos que no conocen al Señor. Buscando la unidad de la iglesia. Estaba al pendiente y quería pensar, no quiero que este grupo nuevo se vaya a separar de los demás, voy a ir a trabajar en la unidad de la iglesia. Cuando Pedro y Juan vieron al Espíritu Santo de Dios obrando en esta gente, tuvieron la certeza de que el Espíritu Santo obraba a través de todos los creyentes, quienes fueran gentiles, razas mixtas, como ellos decían, o judíos puros. El Espíritu de Dios era para todos y obraba sobre todos. Y también sigue haciéndolo hoy. ¿Tú experimentas la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Puedes experimentar que está siendo transformada? ¿Estás experimentando cómo Dios te puede usar a través del Espíritu Santo para bendecir a alguien? Como estamos viendo que ocurría aquí. Si vamos a los versos del 15 al 17 donde estábamos, muchos eruditos creen que Dios decidió que la plenitud de su Espíritu Santo viniera de esa forma dramática como vino y en señal de este movimiento particular de la historia. Debe haber sido una estrategia poderosa de Dios para que el mundo pudiera ver su poder y viera a sus obreros trabajando por su gracia y para su gloria, para que también aprendiéramos. Él quería que el evangelio se difundiera en Samaria por la poderosa y eficaz predicación de los creyentes. Y aquí estamos en Tijuana y lo que el Señor busca es que los creyentes también, los creyentes de Tijuana, lleven el evangelio a todos aquellos que no tienen esperanza. Y no necesitamos buscar mucho. Si nosotros en nuestra mente tratamos de recordar amigos, compañeros de trabajo, familiares, parientes cercanos, tal vez vecinos que están sufriendo sin una esperanza, gente que no sabe cómo salir de la situación de angustia en la que está.
¿Crees que se pueda evitar ese ruido? Bueno, ok. Parece que tiene micrófono. Ok, eso es. Gracias a Dios. Creí que era una bocina o algo por el estilo. Por lo general, el Espíritu viene a la vida de una persona cuando esa persona se convierte. Y esa es una buena noticia. Si tú tenías duda, si tenías al Espíritu de Dios contigo, déjame recordarte algo. Cuando tú te entregaste al Señor, si tú lo hiciste realmente de corazón, déjame decirte que ese día, ese mismo día, el Señor te dio el don del Espíritu Santo. Y te puede usar de diferentes maneras. Tal vez tú puedes decir, pero es que yo no estoy seguro que yo pueda predicar o tocar un instrumento o cantar o alguna otra tal vez posición de liderazgo. No, pero el Señor a cada uno le dio al menos un don. Y tú puedes poner a los pies del Señor ese don y vas a descubrirlo en la medida en que tú busques al Señor y te des cuenta que son aquellas cualidades que el Señor te ha dado, esas habilidades, esas cosas que no son comunes y que tú puedas hacer. Para algunos, con algunas de sus cualidades puede servir a los demás. Algunos tienen el don de servir. Algunos tienen talentos. Y el Señor espera que nosotros los pongamos a su servicio. Y que los que conocemos esto y ejercitamos estas cosas, podamos ir a otros a enseñarles, a ayudarlos, a servirles, a encaminarlos para que descubran también cómo Dios los puede usar y que descubran sus dones y talentos. En los versos del 18 al 23 hay una historia muy curiosa, me empecé a mencionarla hace un momento y vamos a terminar ahora. En los versos del 18 al 23, ahí en tu Biblia, creemos, así humanamente hablando, carnalmente hablando, hablamos que todo tiene un precio. Porque estamos en un mundo material, donde hay riqueza y sobornos. Y Simón, el hombre que mencionamos hace un momento, que engañó a algunas gentes o muchas gentes por mucho tiempo, pensó que podía comprar el don del Espíritu Santo, que podía comprar el poder de Dios. Pero Pedro lo reprende con dureza. ¿Por qué? Porque la única forma de recibir al Espíritu Santo de Dios es hacer lo que Pedro le dijo a Simón. ¿Qué le dijo? Arrepiéntete del pecado, pide perdón a Dios y sé lleno del Espíritu Santo, porque nada puede comprar la salvación, nada puede comprar el perdón, nada, absolutamente, nada puede comprar que Dios perdone tu pecado. Solamente por gracia somos salvos y por su gracia nos da de su poder. Y ese poder se obtiene mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Estos siervos del Señor estaban llenos de poder porque tenían al Espíritu Santo de Dios con ellos y se dejaban guiar por el Espíritu y eran obedientes. Vamos del 24 en adelante. Y quisiera, antes de entrar en materia en esta porción, quisiera preguntarte, ¿recuerdas tú la última vez que alguien te censuró? ¿Que alguien te reconvino o te llamó la atención de una manera áspera? ¿Te sentiste herido? ¿Te sentiste frustrado, airado o a la defensiva? Es natural.
pero no quiere decir que eso sea lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que aprender la lección de Simón. ¿Cuál fue la reacción de Simón que quería comprar al Espíritu Santo y Pedro lo reprendió duramente? ¿Qué dijo? ¿Qué podemos aprender? Este hombre lo que dijo, y yo quiero imaginármelo avergonzado delante de Dios, arrepentido, dijo: rueguen ustedes por mí al Señor. Esa fue su reacción. Así que si nos reprenden por algún error, por algún pecado, es para nuestro bien. Admitamos la falla, cosa que es muy difícil para muchos. Naturalmente es difícil admitirla, pero admite tu falla, arrepiéntete de inmediato y pide oración, que intercedan por ti. Es dañino cuando no lo hacemos. Cuando alguien nos llama la atención, cuando alguien nos reprende de acuerdo a las Escrituras, con bases bíblicas, en amor, con una buena intención, en el mejor momento, en el mejor lugar, de acuerdo a las Escrituras, y con la mejor intención y la mejor forma, que es el amor, tenemos que estar agradecidos primero con Dios y con la persona que nos está llamando la atención. ¿Te acuerdas que el Señor te ha llamado la atención a través de alguien? ¿Cómo respondiste? Guardar resentimiento para con las personas que el Señor usa para corregirnos no nos va a hacer bien, ni tampoco le da gloria a Él. Vamos al verso 26 en adelante. El ministerio de Felipe, con las grandes multitudes en Samaria, como dijimos hace un momento, era muy exitoso. Tenía la gracia de Dios, el respaldo y el poder de Dios. Sin embargo, aún en esa comodidad en la que estaba, siendo exitoso con lo que le había encargado el Señor, él obedientemente dejó ese ministerio para ir a un camino desértico. ¿Por qué? Porque Felipe fue a donde Dios lo mandó. Etiopía se abrió al Evangelio a causa de la obediencia de Felipe. Él dejó lo que estaba haciendo cómodo y fue a donde el Señor lo mandó e hizo lo que el Señor le encargó. Dependamos de la dirección de Dios. Aunque a veces lo que el Señor te está diciendo que hagas no te parezca que tenga mucho sentido. Pudiera ser que al principio no le veas sentido y no entiendas los planes del soberano. Pero los resultados, el tiempo, los resultados van a probar que sus caminos son perfectos y para bien, aunque a nosotros como humanos a veces no nos haga sentido, como pudo haber pasado con Felipe, y sin embargo él obedeció al Señor. Y bueno, volviendo a lo del eunuco, es obvio que ese eunuco era un tremendo devoto del Señor. ¿Por qué? Ese que iba en ese carruaje y a donde el Señor llevó a Felipe para que le hablara, ese hombre era un devoto del Señor porque recorrió una gran distancia. Tuvo que viajar alrededor de un mes, el equivalente a 4,000 kilómetros en carruaje para poder ir a adorar al Señor. Y nosotros, algunas veces, o tal vez algunos de nosotros, a veces no queremos viajar 15 minutos o 20 para venir a adorar al Señor. Este etíope viajó 4,000 kilómetros en un carruaje. No se subió a un avión y fue, no. Vino para adorar al Señor. Venía de Etiopía, que estaba en África, al sur de Egipto. De allá venía Felipe. El Señor sabía que ese hombre lo amaba y lo adoraba y quiso que conociera el Evangelio. En épocas pasadas,
los judíos tuvieron contacto con Etiopía, conocida como Cus, que lo podemos ver en el Salmo 68. Y ese etíope, como era administrador de los tesoros de Etiopía, su conversión fue de gran influencia y permitió que llevara el cristianismo hasta las estructuras de poder y de otros gobiernos, de otros lugares. Vemos la obra que hizo Dios a través de una persona que fue obediente a la voz de Dios y fue e hizo lo que Dios le había encargado. Eso mismo puede hacer contigo. Puede hacer que estés cómodo y algún día te diga el Señor, ve y háblale a tal persona. Acuérdate de esta historia. El Señor te puede usar. Si tú eres una persona que entregó su vida a Cristo fielmente, genuinamente, el Espíritu de Dios está contigo. Y si el Espíritu de Dios está contigo, el Señor está contigo. Si te lleva a algún lugar, Él tiene un plan para ti, un plan para la persona con la que te manda, y Él puede hacer maravillas. Por este hombre fue que entró el cristianismo a esas tierras nuevas. Y este era el inicio del testimonio de hasta el último rincón de la tierra. Cuando dijo, vayan desde Jerusalén, Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Aquí estaba empezando a difundirse el evangelio hasta el último rincón de la tierra, como podemos ver en Jeremías 1:8. En Isaías 56 del 3 al 5 menciona las profecías de bien para los extranjeros y para los eunucos. Y este etíope era un eunuco, ¿lo recordamos? Vamos a los versos del 29 al 35. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es muy importante y es apasionante esta historia, y quisiera animarlos a que tratáramos de imaginarnos lo que estaba sucediendo. Felipe, ya habiendo obedecido, va por allá a este lugar desértico y ve al etíope leyendo las escrituras en su carruaje. Y aprovechó la oportunidad. Subrayo, aprovechó la oportunidad para cumplir la gran comisión. Aprovechó la oportunidad para explicarle el evangelio. ¿Cómo? Le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Con la intención de explicarle el evangelio. Le pregunta que si había entendido lo que estaba leyendo. Él estaba dependiendo de la dirección del Espíritu. Él empezó el diálogo considerando los intereses del eunuco en las profecías de Isaías. ¡Qué interesante! Se asoma, obedece, lo ve leyendo Isaías y dice, esta es mi oportunidad. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Pues no, si nadie me lo explica. Bueno, déjame explicarte, y toma la oportunidad, toma su interés y por ahí se va, y el Señor lo usa para que el evangelio llegue al corazón de esta persona. Él explicó cómo Jesucristo cumplió las profecías de Isaías. Así que mis hermanos, mis amigos, al anunciar el evangelio nosotros, que es nuestra comisión que tenemos, debemos considerar los intereses y las necesidades de los oyentes. Luego podemos relacionar el evangelio con sus preocupaciones y sus necesidades. Así sucedió conmigo. Estaba yo en el hospital viendo a mi hijo que se acercaba cada vez más a la muerte, consumiéndose ahí, y llega una persona y me dice, pídele a Dios que haga un milagro. ¿Qué pasó? Vio mi necesidad, vio mi angustia, mi tristeza, y ahí fue donde habló. Le dijo, pídele a Dios. Pero eso ¿cómo se hace? Y me explicó el evangelio glorioso, y yo le pedí al Señor un milagro, y el Señor hizo milagro tras milagro tras milagro. Y Él tenía planeado que usaría esos milagros y estas circunstancias difíciles para traernos aquí a Tijuana y servirle. Y que ese hijo que se estuviera muriendo ahí estaba ahora predicando en otra parte. En los versos del 30 al 31 vemos cómo el eunuco pidió a Felipe que le explicara el pasaje de Isaías que él no entendía. Cuando nosotros no entendamos algo de la Biblia, debemos buscar la ayuda de otros que conocen. No permitamos que nuestra inseguridad o nuestro orgullo nos impida
crecer en el conocimiento del Señor. Vimos al verso 35, recordemos, algunos piensan que el Antiguo Testamento ya no tiene mucha relevancia hoy en día, pero Felipe guió al eunuco a la fe en Cristo usando el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque a Cristo lo vamos a hallar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Toda la palabra de Dios tiene aplicación a cada una de las personas en todas las épocas y circunstancias. Apliquemos también el uso del Antiguo Testamento, porque también es la palabra de Dios. En el verso 38 en adelante vemos también, habla como del bautismo. El eunuco quiso bautizarse. ¿Qué impida que yo me bautice? Tal vez era un charco ahí o no era necesariamente, no explica que haya sido un río fresco, limpio. No, ahí había agua. ¿Cómo era? A ellos no les importó. Dice aquí, ¿qué me impide que me bautices? Veamos el corazón del etíope. Y veamos ahí a Felipe sirviéndolo, encauzándolo, y ahí lo bautizan. No hubo testigos alrededor de Felipe, pero lo importante no era eso. Lo importante es que el eunuco se bautizara, porque esto es algo que el Señor ordena, que se les enseña y que se bauticen. En los versos del 39 al 40 podemos ver una pregunta ahí. ¿Por qué el Espíritu transportó de repente a Felipe a una ciudad diferente? Así lo transportó, estaba ahí, de repente lo llevó el Espíritu Santo a otro lugar. Esta señal milagrosa mostró la urgencia de llevar a los gentiles a creer en Jesucristo. Mostró que la urgencia, porque la hay. Y si no estamos conscientes y sensibles a esto, ¿cómo podríamos nosotros llevar el Evangelio, tener interés en llevar el Evangelio si no sabemos que es urgente? ¿Tienes un primo, un hermano, un pariente, un tío, un vecino que está sin fe y sin esperanza? Tal vez hundido en la depresión, en la tristeza, en el desaliento. Tú eres la persona. Si sabes de eso, tú eres la persona que Dios quiere usar. Ve y háblale de las maravillas del Señor. Explícale el plan de salvación y ayúdale, anímalo, pídele a Dios que te use y que ahí en ese momento puedan, como sucedió con muchos de los que estamos aquí, que ahí mismo puedan caer de rodillas delante del Señor, como caíste tú. Alguien te habló a ti del Señor. Alguien obediente. Y ahora estás aquí. Allá afuera hay mucha gente. Alrededor de cada uno de nosotros hay gente. Y si tú te sientes incapaz para llevar el Evangelio, déjame decirte que sí somos incapaces sin la ayuda de Dios. Pero si tú eres un creyente auténtico, genuino, tienes al Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar y va a estar contigo para que tú puedas usar las palabras adecuadas que Él ponga en tu boca, y Él va a traer la convicción al corazón de esta persona solo por tu obediencia y tu fidelidad al Señor. Tenemos muchos ejemplos de hombres fieles que entregaron su vida a Cristo, que se les habló del Evangelio, el Señor los salva y se convierten en misioneros. No necesariamente misioneros como nuestra misionera que está en el estado de Chihuahua, sirviendo. No, tú puedes ser misionero aquí en tu ciudad, ahí en tu barrio, ahí en tu casa, ahí en tu familia. El Señor nos salva y nos pide que vayamos a evangelizar, que llevemos las buenas noticias. Platica.
Platica las maravillas del Señor. ¿O acaso no hay ninguna en tu vida? ¿No hay ninguna que haya ocurrido en tu vida o ninguna que hayas visto alrededor de ti? Ahorita acabamos de oír una. Y muy seguido escuchamos las bondades, las maravillas de Dios aquí mismo en este lugar. Así que imitemos a Felipe, a Pedro, a Lucas, a Juan Marcos, a Pablo, a Bernabé, a Timoteo, a Apolos, a Aquila, a Priscila y Erasto. Todos ellos, por mencionar una lista corta, entregaron sus vidas al Señor y fueron obedientes en llevar el mensaje. Para concluir, mis hermanos, ¿qué podemos llevarnos a casa? ¿Qué podemos aprender de esto? Hablamos tantas cosas aquí, pero ¿qué el Señor puede dejar en nuestro corazón? Preguntémonos a qué vino Cristo. Cristo vino a mostrarnos al Padre. Él vino a modelar carácter, ese carácter que Él quiere que nosotros tengamos. Vino a comprarnos con su vida, con su sangre, y vino a darnos una tarea que hacer. Él inspiró a Lucas para enseñarnos a través de los hechos cómo se estableció la iglesia primitiva y que sea un modelo para nosotros y aprendamos cómo es que vivían ellos para Cristo. Nos enseña el verdadero amor porque vino a morir para salvarnos por su gracia y a precio de sangre. A eso vino. Él nos modela una vida de amor al prójimo, una sujeción y una obediencia a Dios y una vida sacrificial de trabajo para su gloria. Él nos muestra el propósito para el que nos salvó. Y tú y yo fuimos salvos para darle gloria como embajadores y heraldos de Jesucristo. Nos enseña, y subrayo esta palabra, el compromiso, obediencia y entrega de esos discípulos que son modelo para nosotros. Nos enseña que el dolor y el sufrimiento puede Él usarlo con nosotros, así como lo usó con ellos. Los usa para su gloria, para sus propósitos. Todo el dolor y el sufrimiento, que es como nos purifica a través del refinamiento, con el refinamiento, como se refina el oro. Él nos enseña que el dolor y el sufrimiento puede usarlo para nuestro bien y para sus propósitos. Nos enseña que nos ha escogido, que nos ha dado el privilegio de ser sus obreros para llevar a cabo su plan. ¿Quiénes somos nosotros? Sin embargo, Él nos ha escogido para instrumentos de su plan. El sufrimiento lo usa para prepararnos para grandes obras. El Espíritu es un don que puede usarlo contigo como lo usó con sus discípulos. Y por último, déjame decir, y que no se nos olvide, a través de la vida de los discípulos nos muestra la respuesta que Él espera a su obra preciosa, redentora. Padre, gracias. Gracias por tus enseñanzas, Señor. Gracias por tu gracia en nuestra vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias, Padre, por escogernos para usarnos, Dios. Padre, te rogamos que tú pongas en nuestro corazón, en esta parte de tu iglesia, y en toda tu iglesia a través del mundo, pongas el querer como el hacer para imitar a esos discípulos, a esos hombres, Señor, que fueron siervos fieles tuyos, hijos fieles, embajadores fieles tuyos que estuvieron dispuestos a entregar su vida para servirte, para mostrarte su amor, para mostrarte, Señor, que verdaderamente te aman y te sirven. Gracias, Padre,
Perdona, Padre, las fallas que hemos tenido. Perdona los pecados, Señor. Perdona nuestra desobediencia, Padre, nuestra rebeldía. Y ayúdanos. No nomás te pedimos que pongas el querer, el hacer, sino, Padre, que tú nos abras las puertas, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Y que conscientemente sepamos que cada vez, Padre, que nos envías, cada vez que vemos la oportunidad, estarás con nosotros, Padre, para que cumplamos esa preciosa y gran comisión que nos has encargado. Perdónanos, y en fe recibimos tu perdón. Gracias, Padre. Recibe honra y gloria, y haz tu Espíritu Santo de Dios que esto que tú nos has enseñado hoy lo pongamos en práctica cada día hasta que nos llames contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Dios te bendiga, iglesia.